Que el Señor Jesucristo me los bendiga a todos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todos aquellos que se van a conectar con nosotros en este poderoso programa en el Ministerio El Pan Nuestro de Cada Día, desde aquí, desde la Iglesia Monte de Sión de Martorell, su servidor, el pastor Edilberto Mendoza, para traerles un nuevo capítulo, una nueva porción de la bendición de Dios que es tan importante para nosotros, pues nosotros nos alimentamos cada día con el pan, comemos diariamente un desayuno, un almuerzo, una merienda, una cena. Bueno, nos alimentamos todo el tiempo, estamos sustentando este cuerpo, que al final nosotros sabemos que este cuerpo, sabemos que si no viene Cristo, pues tal vez terminaremos nosotros como todos los mortales, pero necesitamos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, y eso solamente se puede alimentar con la palabra de Dios. Y en esta tarde tenemos un nuevo invitado que por primera vez está aquí con nosotros, y es una bendición tener al pastor Joel Cortés. Él es el pastor de la iglesia en Palma de Mallorca, la iglesia Vida Nueva. Pastor, Dios le bendiga grandemente. Amén. Dios le bendiga, Pastor Edilberto, y muchas gracias por la invitación para poder estar con ustedes aquí. Amén. Y seguramente la palabra de Dios hoy va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que pedimos que todos nuestros oyentes estén atentos a lo que Dios va a hablarnos a nuestra vida y a nuestro corazón. Amén, pastor. Qué bendición poderle tener a usted por primera vez aquí en el Ministerio del Pan Nuestro de Cada Día. Para los amigos, para los hermanos y las personas que nos ven de fuera, es primera vez que el pastor Joel Cortés está aquí con nosotros en el Pan Nuestro, pero realmente él es un pastor cercano aquí a este ministerio, que nos ha visitado muchísimas veces en la iglesia. Tenemos una grata compañía, una grata amistad por la gracia de Dios, y vamos a ser muy, muy bendecidos porque el Señor usa grandemente al pastor Joel Cortés. Pastor, vamos a hacer algo. Primeramente, nosotros siempre pedimos al Señor su dirección, su bendición, y vamos a pedir al Señor en una oración para que el Señor nos use, para que el Señor le respalde, para que el Señor, la palabra que Dios haya puesto en su corazón, pueda llegar a alguien que la necesita, porque cuán buena es su palabra en su tiempo y es oportuna en su momento. Así que, pastor, por favor, diríjanos en la oración. Amado Dios, estamos delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Te damos las gracias, oh Dios, por el privilegio, por la bendición, Señor, de estar en este lugar y poder compartir tu santa palabra, oh Dios. Pedimos tu bendición, pedimos tu unción, Señor, sobre nuestras vidas, y que este programa, Señor, llegue a los corazones, llegue a la mente de las personas y alcance los perdidos, Señor. Anime al que está desanimado y fortalezca a aquel que está caído, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control, Señor, y dirígenos a través de tu Santo Espíritu. Hágase tu voluntad, oh Dios, y no la nuestra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8:28, más los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y pues vino esta pandemia, cerró la iglesia, y nosotros que antes decíamos a la gente, no se metan en esas redes, no tenga nada que ver, deje de estar haciendo esto. Ahora nosotros estamos aquí, gloria al Señor, en estas redes, porque las redes no son malas, es el uso que se le dé a esas redes, gloria al Señor. Pero esto nos está haciendo de mucha bendición, pastor, porque hace más de un año estamos bendiciendo a las personas con lo que tenemos, con la palabra de nuestro Dios. También Dios nos ha abierto puertas y hemos tenido la amabilidad de contar con pastores como usted, gloria al Señor Jesucristo. Pero, pastor, antes de continuar, ¿por qué no me hace un favor y nos relata un poquito su testimonio, por favor, para seguir hacia adelante y que la iglesia, para que la audiencia, los hermanos, los amigos le puedan conocer un poquito más? Amén. Pues bueno, en la actualidad estamos en la isla de Mallorca, concretamente en la capital, en la ciudad de Palma de Mallorca. Pues la isla en sí es una isla que tiene 1 millón de habitantes más o menos, una isla, quizás algunos conocen, muy turística. Ahora estamos en pleno verano y hay mucha concurrencia de turismo. Pero antes de poder ir yo como pastor ahí a Mallorca, pues yo soy original del país de Ecuador, y realmente cuando yo nací
pues yo nací dentro de un hogar cristiano, ¿no? Pues nunca he estado fuera en el mundo, toda mi vida he estado en la iglesia y nací en un hogar cristiano. Cuando yo nací, mi padre pues ya era un líder, ya era un pastor, y pues para mí es una bendición haber nacido en un hogar cristiano. Y pues a partir de ahí empecé a crecer, empecé a tomar cargos dentro de la iglesia. Recuerdo que me pusieron primeramente como secretario de jóvenes, también a la edad de 14 años, 15 años, ya tenía un grupo de amistad, en aquel entonces una célula, y predicaba ahí a unos ancianos. Y así fui poco a poco metiéndome poco a poco en este ministerio glorioso de predicar la palabra de Dios, ¿no? Recuerdo que con 21 años decidí venir a España junto con mi esposa y llegamos a la ciudad de Madrid, y en aquel entonces esa ciudad tenía una sola iglesia, un grupo de personas. En aquel entonces el misionero Geisler estaba a cargo de la iglesia y éramos más o menos 23 personas. Y estoy recordando que también fui el primer presidente de jóvenes de la IPUE en aquel entonces, ¿no? Bueno, ahora tengo ya 45 años, pero en aquel entonces estaba joven y me eligieron el primer director o presidente de jóvenes de la IPUE. Y realmente poco a poco nos hemos ido involucrando en la obra de Dios, pero realmente pues he pasado toda mi vida en la iglesia. Todo lo que sé hacer es estar en la iglesia, porque pues desde bebé nací en esto. Como todo niño fui a la escuela dominical, recuerdo todavía a mis maestras y estoy en contacto con una de ellas todavía. Y realmente he tenido una vida muy, digo yo, privilegiada por haber estado dentro de la iglesia, y realmente para mí es lo mejor que me ha sucedido es haber nacido dentro de un hogar cristiano y estar dentro pues siempre dentro de la casa de Dios, ¿no? Más o menos es lo que es mi vida. Pues lógicamente nunca he estado fuera y en vicios y en drogas, y quizás mi testimonio hubiera sido como Dios cambió mi vida aquí, pero realmente pues he estado siempre en lo que es en la iglesia, ¿no? Amén, pastor. Gloria al nombre de Jesucristo. Pues yo quiero decirle, pastor, que pues realmente hay testimonios, pues como pues unos testimonios espectaculares de que pues personas que en el mundo hacían, en el mundo pasaba, en el mundo esto, el otro. Pero yo creo que también, pastor, es un gran testimonio es uno poder estar en la iglesia y pues nunca haberse apartado, ¿no? Ahora no decimos que somos pues perfectos ni sino por la gracia y la misericordia de Dios. También yo quiero entender y creo entender que realmente uno estar desde de lo que es un hijo de pastor y todo lo que es estar en el ministerio, esto no es nada fácil, esto es algo muy difícil, es una presión muy grande, son los ojos de la gente, están sobre ti, en todo mundo te están observando, te están señalando, te están presionando. O sea, realmente solamente un hijo de pastor sabe lo que es la vida de una persona que está bajo el ministerio, gloria al Señor. Y realmente, pastor, damos gracias a Dios por su vida, por su ministerio, porque ha bendecido a muchísimas personas. Pero nosotros aquí en Martorell nos ha bendecido grandemente las veces que nos ha acompañado, la compañía que usted ha tenido con nosotros. Realmente, seguro que el impacto que usted ha causado también en su ministerio es muy grande, pastor. Y allí, en la isla de Palma de Mallorca, donde nosotros hemos podido tener el privilegio de estar, de conocer cómo Dios lo ha estado llevando de gloria en gloria y ha crecido y ha avanzado. Cuéntenos, pastor, cómo está la obra allí en Palma de Mallorca. También el pastor es el director de la conferencia Reavivamiento, una conferencia que también está llevándola no solamente aquí en España, sino fuera de España, y que está realmente bendiciendo a cientos de miles de vidas, gloria al Señor. Así que, pastor, cuéntenos un poquito cómo está la obra allí en Palma de Mallorca, en la iglesia Vida Nueva.
Amén. Pues ahí estamos, hermano, gracias a Dios, trabajando fuertemente con la iglesia ahí. Sacamos una iglesia hija que está en la otra isla, en la isla de Menorca. Y pues hay un pastor ahí, el pastor Eduardo está ahí con la iglesia. Pero realmente no fue fácil poder levantar esa iglesia. Como siempre y como todo, habían dificultades. Y sobre todo al inicio, pues me tocaba viajar mucho y cada domingo estaba viajando para la otra isla. Terminaba el culto en nuestra iglesia el día domingo y gracias a Dios nuestra iglesia está a 5 minutos del aeropuerto, entonces podía ir y tomar un avión y viajar a la otra isla y predicar en el culto de la tarde ahí. Y así estuve como por 3 años levantando esa iglesia ahí en ese lugar. Lógicamente requiere de mucho esfuerzo, de mucha entrega y tener pasión, ¿no? Para hacer eso, porque no cualquiera puede estar levantando una iglesia, teniendo una iglesia. Entonces, pero sí, fuimos ahí, Dios nos ayudó, Dios nos bendijo. Y para resumir un poco lo que es la iglesia hija, hace como 1 mes y medio, creo, estuve predicando ahí el 5º aniversario de la iglesia y ya habían 95 personas ahí. Entonces, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Y pues ahí tenemos al pastor Eduardo junto con mi hermana, pues están predicando la palabra de Dios y llevando adelante esa iglesia hija. Y ahora pues tenemos un nuevo propósito y un nuevo objetivo dentro de nuestra isla Mallorca. Pues como lo dije antes, nosotros vivimos en la capital y en la capital Palma de Mallorca es donde tenemos la iglesia. Pero de ahí a 25 minutos hay una ciudad que se llama Inca, que tiene más o menos unos 50,000 habitantes. Entonces ahí tenemos un grupo de hermanos de unos 20, 25 personas y tenemos el proyecto, la visión de poder levantar y establecer una nueva iglesia en ese lugar. Entonces, queremos hacer la obra de Dios. Dios nos ha mandado a hacer algo y queremos hacer la obra de Dios. Y esos son los planes que tenemos ahora. Y pues ahí tenemos Mallorca, la iglesia ha estado creciendo, estamos trabajando pues como algunas iglesias con células, grupos de amistad. Amén. Y queremos que este año, antes de que termine este año, sea un año de bendición para nuestra iglesia. Y pues estamos intentando transformar un poco la iglesia. Esperamos que el Señor nos ayude, amén, a hacer una iglesia de grupos, o una iglesia celular. Estamos rumbo en esa transformación, ¿no? Y queremos que eso va a ser un gran impacto para la ciudad. Queremos invertir nuestra fuerza en los grupos de amistad, porque a veces pues invertimos mucha fuerza dentro de la iglesia, pero fuera estamos invirtiendo pocas fuerzas. Y yo creo que el mandamiento que el Señor dejó fue ir y hacer discípulos. Y a veces estamos invirtiendo muchas fuerzas hacia adentro de la iglesia, pero hace unas semanas atrás Dios me puso el sentir de poder invertir más horas, más tiempo en la gente de fuera, que es lo que realmente se necesita. Y luego, pues, con la conferencia Reavivamiento, Dios nos ha estado bendiciendo y realmente ha sido impactante. Es una conferencia con miras o propósito evangelístico, aunque donde la hemos llevado, la Junta Nacional que ha aceptado la conferencia nos ha pedido también un seminario para pastores dentro de la conferencia. Y lo hemos estado haciendo y hemos llevado, usted conoce a hermano Sones, que es misionero, pionero en nuestra iglesia aquí en España, a un maestro de la palabra de Dios. Mi padre ha viajado también con nosotros. Amén, un hombre que le gusta enseñar la palabra de Dios. Y hemos tenido buenos seminarios, pero en sí la conferencia es enfocada en evangelismo, ¿no? Que gente reciba el Espíritu Santo, que gente sea sanada. Hace 2 años fue impactante lo que vivimos en Lima, Perú, que ya le hemos llevado por un 2º año consecutivo. Amén. Con la ayuda de Dios, este próximo año vamos a estar una vez más en Perú. Estamos por definir la ciudad donde vamos a ir, pero vamos a estar con la ayuda de Dios. Y fue impactante lo que hemos visto ahí en Lima, gente siendo sana,
a Dios haciendo milagros. Realmente fue muy impactante, pero damos gracias a Dios por ese ministerio de reavivamiento que se ha levantado y ahora pues vamos a tener en octubre, vamos a tener ahí en Mallorca. Amén. Así que aprovecho para invitar, si alguien está por ahí cerca y quiere ir a la conferencia 9 y 10 de octubre, uno de los predicadores va a ser el pastor John Burnett, que actualmente es el director de Ministerios Hispanos de la UPC. Entonces, Dios nos ha estado bendiciendo, Dios nos ha estado bendiciendo grandemente. Y solamente por hablar un poquito, porque cuando Dios pone un sentir en el corazón, yo creo que nosotros debemos de hacer la obra de Dios y hacer la voluntad de Dios. En estos días, el día lunes, llamaron a mi esposa a casa para una hermanita, estaba enferma, y fue en el lapso de una semana que se enfermó y no podía caminar, y andaba con muletas y no podía caminar y el médico le había dicho que iba a quedar en silla de ruedas, que nunca más iba a poder caminar. Y llamaron a mi esposa. Entonces nosotros fuimos para orar y fueron 2 hermanas más con nosotros. Llevé a mi hijo, al director de joven, y empezamos a orar y a orar por ella y invocar el nombre de Jesús. Y ella tenía un problema en la columna que no la dejaba caminar. Y yo le dije a mi esposa, quiero que le pongas la mano en la columna de ella y vamos a invocar el nombre del Señor. Y ella le puso la mano en la columna. Y fue algo increíble porque ella salió corriendo después de no poder caminar. Cuando nosotros llegamos, ella venía con sus muletas porque no podía. Y de repente la vimos que salió corriendo. Amén. Y realmente Dios hizo y no solamente eso, sino que ese día Dios la llenó con el Espíritu Santo también. Cuando ella levantó sus manos para dar gracias a Dios, amén, el Señor la llenó con el Espíritu Santo en ese momento. Pero eso no sucedió en la iglesia, eso no sucedió en el templo, eso sucedió en una casa. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos abramos nuestra casa para los grupos de amistad. ¿Por qué? Porque la bendición está ahí. Donde se reúnen 2 o 3, el Señor está. A veces tenemos la mentalidad que solamente en el templo, no es solamente en el templo, es en las casas donde Dios puede obrar y puede hacer la obra. Y eso fue un día lunes, no era un día de culto, pero fue en una casa donde habían personas reunidas, 5 o 6 personas invocando el nombre de Jesús, y mire lo que Dios hizo. Entonces, muy importante. Y yo realmente estoy enfocado en eso, pastor, de que se abran casas por todos lados y dejar las fuerzas en las casas para que el Señor pueda hacer su obra con nosotros o a través de nosotros. Amén, pastor, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Sí, realmente la Biblia se cumple porque nos dice que el Señor añadía cada día a su iglesia los que han de ser salvos, pero si solamente tenemos el culto el miércoles, sábado y domingo, pues entonces el lunes nadie se añadiría, el martes tampoco, el jueves tampoco, ni el viernes, según como cada quien tenga su servicio, gloria al Señor. Hermanos, qué bendición. Porque Dios nos está extendiendo al norte, al sur, al oriente, al occidente, y cada quien que Dios está levantando lo está usando en su don, en su ministerio. Lo más importante es que el nombre de Jesucristo sea glorificado y que las almas sean salvas. Gloria al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, una mentalidad del reino de los cielos. Gloria al Señor. Bendecir, animar, impulsar, apoyar. Gloria al Señor. Y desde este ministerio que el Señor está permitiendo llegar a muchas partes, queremos anunciarles, queremos comunicarles que si alguien tiene familia en Palma de Mallorca, si alguien tiene familia en Menorca, por favor, comuníquese con nosotros. Le vamos a hacer contactar con el pastor Joel Cortés, con el pastor Eduardo, gloria al Señor, en Menorca. Lo importante es que su familia pueda llegar al evangelio. Si no sabía que había una iglesia allí, si no conocía, pues queremos que por lo menos este ministerio ponga un granito de arena allí, gloria al Señor, y conecte personas, conecte familias, porque el deseo de Dios y el nuestro deseo es que nadie se pierda, gloria al Señor, sino que todos puedan
llegar al evangelio. Gloria al Señor. Bien, pastor, qué momentos tan agradables, pero yo quisiera pedirle que vamos a hacer un momento, vamos a tomar un momentito, pastor, y antes que se me olvide, vamos a compartir este link, vamos a tomar un momento, vamos a compartir este enlace para que otros hermanos, tal vez en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, aquí en España, puedan gozarse con lo que se viene, con la predicación de la palabra de Dios. Estamos, hermanos, si usted se acaba de conectar, estamos aquí en el Ministerio del Pan Nuestro de cada día con el pastor Joel Cortés, gloria al Señor, pastor de la iglesia Vida Nueva en Palma de Mallorca. Vamos a tomar un momento y vamos a compartir este enlace. Y quiero que recuerden, hermanos, que nos pueden seguir en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, también en Twitter y también aquí en el Facebook, gloria al Señor. Muchas gracias por conectarse con nosotros y también les queremos pedir y recordar que este ministerio no es solamente para nosotros, sino es para ustedes, porque queremos, por favor, que ustedes envíen sus peticiones de oración, envíen sus preguntas, porque queremos ser edificados, no queremos solamente ser oidores, pero queremos ser hacedores. Por favor, cada vez que usted se conecta al Ministerio del Pan Nuestro, tenga libertad de enviar sus peticiones. Tenemos todo un staff, todo un equipo aquí de sonido. También tenemos otro equipo ministerial en cuanto a la intercesión, donde todas las peticiones que nos están llegando, el equipo de intercesión está todos los días orando por nombre, por estas peticiones. Así que háganos el grandísimo favor de comunicarse con nosotros cuando Dios haga ese milagro, porque Dios todavía responde la oración. Así que participe, envíenos su saludo, díganos de dónde nos escriben y desde aquí, desde Martorell, Barcelona, España, les bendecimos en gran manera. Bueno, sin más, pastor, quiero darle a usted el tiempo para que nos hable, nos enseñe, nos comente, nos comunique, nos transmite lo que el Señor ha puesto en su corazón, y luego vamos a volver a interactuar haciendo algunas preguntas que nos estén llegando de las redes sociales. Pastor, bienvenido una vez más y aquí estamos para servirle. Señor me lo bendiga grandemente. Amén. Muchas gracias, pastor Edilberto. Pues quiero leer un versículo que está en el libro de Hechos, el capítulo 14 y el verso 19. Hechos 14, 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Yo tengo un pensamiento para todos los oyentes de este programa, y el pensamiento es este: levántate otra vez, levántate otra vez. Amén. Solamente por tocar un poco la historia aquí, si uno empieza a leer el capítulo 14, del verso 1, nos habla de Pablo en la ciudad de Iconio. Pablo está en la ciudad de Iconio predicando la palabra de Dios, y la Biblia dice que una gran multitud de judíos y asimismo de griegos creyeron a la palabra de Dios. Mas los judíos que no creyeron incitaron, dice la Biblia, amén, opusieron a los que creyeron, los levantaron en contra del apóstol Pablo. La Biblia dice que cuando Pablo predicó, el Señor hacía grandes milagros. En el versículo 3 de 14 de Hechos, grandes milagros y prodigios por mano de Pablo y de Bernabé. Y la gente de la ciudad, dice la Biblia, que al final se dividió. Y es increíble, porque esta gente está mirando que Pablo y Bernabé están haciendo milagros, están haciendo prodigios, están sanando enfermos. Y de repente viene un grupo de personas a decirle, bueno, lo que Pablo está diciendo, hay que levantarse en contra de él. Amén. Hay que levantarse en contra de él. Y al final dice la Biblia que Pablo tuvo que huir a la ciudad de Listra. Amén, porque los estaban apedreando. Tuvieron que salir y fueron a la ciudad de Listra. Ahora, esto es muy importante, y especialmente si uno está en el liderazgo. Uno tiene que saber que la obra de Dios no es nada fácil. Y de vez en cuando alguien le va a tirar una piedra. De vez en cuando alguien va a hablar de usted. De vez en cuando alguien va a hablar en contra de su ministerio.
Esto no es fácil. A veces la gente tiene la idea de, oye, voy a la iglesia y esto es como un camino de rosas. Eso no es así. Este es un camino difícil. Amén. Especialmente cuando uno se involucra en la obra de Dios, se involucra en el ministerio. Uno sufre críticas, la gente puede hablar de uno y son piedras que llueven en contra de uno. Pero lo que me encanta de Pablo aquí es que Pablo no se dio por vencido, sino que Pablo, dice la Biblia, que salió para la ciudad de Listra, amén, y a toda la región circunvecina a predicar la palabra de Dios. No se desanimó, no tiró la toalla, dijo, bueno, esta gente me está apedreando por predicar de la palabra de Dios, yo estoy haciendo un bien y ellos me están apedreando y voy a tener que dejar o abandonar esto. No, Señor. Él siguió predicando, él se fue a la ciudad de Listra a predicar. Y mire lo que pasa en la ciudad de Listra, el verso 8. Y estoy en 14, versículo 14 de Hechos. Amén. Dice el verso 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Wow. Esto es lo importante de no detenerse. Cuando alguien le tira piedra, no se detenga. Cuando alguien habla en contra de su ministerio, no se detenga. Cuando alguien habla en contra de usted, no se dé por vencido. Hay que seguir, porque siempre decimos que lo mejor está delante, no detrás. La gloria postrera es mayor que la primera, es lo que dice la Biblia. Entonces no nos podemos detener. Pablo no se detuvo en Iconio. Él siguió predicando, él se fue a Listra y en Listra encontró un hombre que estaba imposibilitado de los pies desde el nacimiento, no podía andar, nunca había andado. Amén. Pero encontró a este hombre y lo sanó, porque él no se detuvo, no detuvo su ministerio. Si se hubiera detenido, quizás este hombre nunca hubiera sido sano. Pero gracias a Dios que el apóstol Pablo y Bernabé continuaron, aunque lo sacaron corriendo de Iconio, ellos se fueron a predicar la palabra de Dios a Listra. Amén. Y resulta, hermanos, que una vez que sanan a este hombre, la palabra de Dios dice que empezaron a decir que eran dioses, que habían descendido en forma de hombres. Y dice la Biblia que a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo llamaron Mercurio, porque era el que llevaba la palabra de Dios. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toro, guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Imagínense, cuando ellos vieron el milagro, dijeron, wow, estas personas son dioses que han descendido en forma de hombre. Vamos a hacer un sacrificio para ellos, vamos a hacer una fiesta, vamos a poner guirnaldas aquí, vamos a hacer una fiesta y a sacrificar en favor de ellos. La Biblia dice que cuando Pablo oyó esto y Bernabé rasgaron sus vestidos, ahí se metieron en medio de la multitud diciéndole, nosotros no somos dignos de esto, porque esto no se ha hecho por nosotros, esto lo ha hecho Dios. Amén. Qué bueno nosotros entender una cosa, que si Dios nos usa es por la gracia de Él, es para la gloria de Él. No somos nosotros no somos absolutamente nada. Simplemente somos un vaso, simplemente somos un instrumento o simplemente somos un canal para poder llegar a la gente con la bendición de Dios. Entonces, quiero decirle a alguien en esta hora, si Dios lo usa, no se olvide de darle la gloria a Dios. Nosotros no somos absolutamente nada. Podemos tener mucha experiencia, podemos tener mucho tiempo en la iglesia, pero no somos absolutamente nada si Dios no está con nosotros. Entonces, si Dios nos usa para hacer un milagro, si Dios nos usa para que la gente reciba el Espíritu Santo, si Dios nos usa para dar un consejo, si Dios nos usa para dar la enseñanza de la palabra de Dios y que alguien pueda arrepentirse y bautizarse, recuerde que hay que dar todo el tiempo la gloria a Dios. Y aquí Pablo con Bernabé se meten en medio de la multitud diciendo, mire, no necesitamos esos sacrificios, ustedes no necesitan hacer eso por nosotros, porque nosotros realmente no somos nada. Es Dios el que ha hecho esto. Y siguiendo un poquito aquí con la historia, dice la Biblia en el verso 18 que aun cuando ellos hablaron esto a la multitud, de que ellos no son nada,
dice que no lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Wow. O sea, de todas maneras hicieron el sacrificio. Pero mire lo que pasa en el verso 19, y es el que leímos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. Ahora, aquí aparece en escena unos judíos que vienen de la primera ciudad donde Pablo estaba, que era Iconio. Amén. Esta gente, cuando escuchó que Pablo estaba en Listra, dijeron, bueno, nos vamos a ir de Iconio a Listra y vamos a persuadir a la multitud de la misma manera que lo hicimos en Iconio para apedrearlo. Y finalmente usted lee que lo terminan apedreando y lo dejan como muerto fuera. Ahora, nosotros tenemos que entender algo, y como decía yo al inicio, este camino no es fácil. Si uno está en el ministerio, si uno está en la obra de Dios, si está en el liderazgo, esto no es fácil. Amén. Hay gente que es capaz de viajar 40 kilómetros, que era lo que había de Iconio a Listra. Y si eso lo caminamos, vamos caminando, a más o menos son como 8 horas. Gente estuvo dispuesta a pagar ese precio, a caminar 8 horas para ir a apedrear a Pablo. Entonces usted tiene que saber que a veces uno invita, y déjeme ser un poco sincero, pero uno invita a veces a la gente a ayuno, oración, y la gente no quiere venir, pero si usted lo invita a hablar de alguien es como más fácil. Porque aquí yo veo, y esto está en la Biblia, yo veo gente que camina 40 kilómetros. Es increíble, 40 kilómetros para apedrear a Pablo. Amén. Y cómo somos los seres humanos, cómo cambiamos rápidamente nuestra mente, porque primero Pablo y Bernabé son dioses que han descendido en forma de hombre, y ahora resulta que vienen unos pocos de Iconio y vienen a incitarnos, y nosotros cambiamos de mente. Ahora ya los bajamos porque los teníamos arriba en nuestros hombros. Aquí están dioses en forma de hombre, y ahora que vienen estos hombres cambian nuestra mente, y de repente ya no queremos darle la honra que ellos merecen como hombres de Dios, sino que les tiramos piedras. O sea, el ser humano es increíble cómo cambiamos rápidamente. Podemos amar en un momento y podemos odiar en el otro momento. Entonces, nosotros debemos saber que esto vamos a encontrar en el camino de Dios. Usted dice, pastor, ¿en la iglesia? Sí, esto podemos encontrar también en la iglesia. Amén. Si usted es un oyente, una persona nueva, no quiero asustarlo, pero tiene que saber que todavía somos seres humanos y a veces esas cosas se encuentran dentro de la iglesia. Por eso es que este camino es para valientes, y son los violentos los que arrebatan el reino de Dios. Este camino no es para personas endebles o cobardes, como llama la Biblia en Apocalipsis, sino que es para valientes. Amén. Y debe de saber que si usted va a hacer la obra de Dios, si va a estar en el camino de Dios, tarde o temprano alguien le va a lanzar una piedra. La cosa aquí es que lo dejaron como muerto a Pablo. Dice la Biblia, pero rodeándole los discípulos, en el verso 20, se levantó y entró en la ciudad, y al siguiente día salió con Bernabé para Derbe. O sea, Pablo entró otra vez en la ciudad de donde lo sacaron como muerto. Yo no sé cuántos de nosotros podemos hacer eso, pero él se metió. Pablo era muy valiente. Él se metió otra vez a la ciudad. Amén, a predicar. Hay gente que dice, bueno, yo me voy porque en la iglesia hablaron de mí, yo me voy. Usted no necesita irse a ningún lado. Usted necesita ir otra vez a la iglesia. Pablo entró otra vez al mismo sitio donde lo apedrearon. Él entró otra vez a ese lugar. Recuerdo que el Señor encontró a Pedro en la orilla del mar, porque estaba Pedro desesperado, que no había pescado nada, y el Señor lo llevó y dice, Pedro, vamos a pescar otra vez, te voy a llevar al mismo sitio para pescar. Y ahí están, y Pedro le está diciendo, señores, que toda la noche hemos estado trabajando, no hemos pescado nada, hemos rodeado toda esta zona, o como decimos comúnmente, hemos peinado esta zona y no hemos encontrado nada de peces, más en tu palabra voy a echar la red. Entonces la gente lo que hace muchas de las veces, no, pues hablaron de mí, me voy de la iglesia, pero Dios quiere bendecirte en el mismo lugar. Amén. Usted no necesita cambiar de iglesia para que Dios lo bendiga. Amén. Si hablan de usted en un sitio, van a hablar en otro sitio. Alguien dijo, si hablan de uno también a veces en la familia, ¿por qué no te vas de la familia? O hablan de ti en el trabajo, ¿por qué no te vas del trabajo?
Pero es como más fácil decir, me voy de la iglesia, cambio de iglesia. Eso no es la cosa, que Dios quiere bendecirte en el mismo lugar. Uno no necesita estar cambiando de sitio. Amén. Y a Pablo, se metió otra vez en la ciudad. La Biblia dice que al siguiente día salió para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, y esto es lo que más me encanta a mí, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, oiga bien, donde lo habían apedreado, y volvieron a Iconio. Amén. Pablo no era un hombre cobarde, Pablo era un hombre valiente. Volvió a la ciudad de Listra, donde lo apedrearon, lo dejaron como muerto, y volvió a la ciudad de Iconio, la primera ciudad donde lo apedrearon, a predicar la palabra de Dios. Y el verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanezcan en la fe, y diciendo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyendo ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Wow. Amén. Pablo dijo, no, Señor, las piedras a mí no me van a detener. Si tengo que volver a Iconio, voy a volver a Iconio. Si tengo que volver a Listra, voy a volver a Listra. Y dice la Biblia que iba confirmando y exhortaba a los hermanos, esto tiene que pasar. Estas situaciones van a venir en nuestra vida. No se preocupen. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No tienen por qué retroceder. Lo que nos ha pasado no tiene por qué hacernos retroceder. Estas cosas van a venir sobre nuestra vida. Y dice la Biblia que Pablo constituyó ancianos en cada iglesia y oró por ellos, amén, y ayunó por ellos y los encomendó a Dios. Amén. Lo que hay que hacer, hermanos, es levantarse otra vez. Amén. Seguir predicando, seguir caminando, seguir marchando hacia adelante. Uno no puede darse por vencido, tiene que levantarse otra vez. Amén. El ministerio de uno no puede ser truncado porque a alguien le tiró una piedra. Amén. O porque alguien dijo algo. No, Señor. Yo recuerdo, amén, uno de los maestros míos del Instituto Bíblico, y usted también, Pastor Edilberto, lo conoció. Amén. Ya falleció hace poco el pastor Gerardo Guevara. Amén. En una ocasión, yo estaba pasando un momento de dificultad. Amén. Y alguien había dicho algo de mí. Yo estaba empezando apenas el ministerio y había salido un instituto bíblico. El pastor Guevara estaba encargado de la iglesia porque nuestro pastor Sones estaba en la gira misionera en los Estados Unidos. Y yo estaba como desanimado y el pastor Gerardo Guevara se dio cuenta y me dijo, me llevó para tomar un café y me dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa? El pastor, bueno, pues parece que hay alguien que ha hablado de mí y ha dicho unas cosas y pues eso me ha dejado un poco triste. Y lo que él me dijo es, ¿tú vas a dejar que la gente determine tu ministerio? ¿Tú vas a dejar que las personas determinen, marque tu ministerio? ¿De verdad vas a...? Eso a mí me despertó. O sea, tú no puedes dejar que piedras que están cayendo detengan tu ministerio. No puedes dejar. Amén. Porque el ministerio que Dios te ha dado es mayor, es más grande, es más poderoso. Amén. El apóstol Pablo se levantó después de que curaron sus heridas, empezó a predicar, empezó a levantar iglesias, empezó a confirmar ancianos, exhortaba a los discípulos diciéndole que hay que permanecer en la fe, que es necesario que a través de pruebas, tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, levántate otra vez, no te des por vencido. Y yo me imagino a Pablo con sus heridas, con golpes de piedra. La Biblia dice que lo dejaron como muerto. Nosotros lo decimos aquí muy rápido y muy pronto, pero ¿cuál sería la situación? Él realmente no podía ni caminar porque los discípulos lo rodearon, lo ayudaron. Y aún así, él dice, hermanos, es necesario que a través de todo esto entremos en el reino de Dios. Que no nos demos por vencido, que sigamos avanzando hacia adelante y que si nos caemos, nos levantamos otra vez. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero hablar con alguien en esta hora. Amén. Usted que ha regresado atrás en el camino de Dios por causa de que alguien dijo algo, que algo pasó. Usted necesita levantarse, hacer como el hijo pródigo, regresar a la casa de su padre. Amén. Gloria al Señor. Necesita volver otra vez a la casa de Dios, volver a levantar el ministerio, volver a levantar el ayuno, volver a levantar la oración, volver a levantar esa fidelidad que antes tenías a la casa de Dios. No puedes permitir que cosas
puedan determinar tu vida espiritual. No puedes permitir que cosas determinen tu ministerio. Hay que levantarse otra vez en el nombre del Señor Jesucristo y seguir caminando hacia adelante. Gloria al nombre de Jesús. No podemos volver atrás. Necesitamos mantenernos firmes. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces hay que entender que gente siempre va a querer dañar nuestra vida. Alguien quizás va a hablar de nosotros, o algo va a suceder, algo va a pasar, pero hay que seguir avanzando en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Nosotros no somos de los que retroceden. Gloria al Señor, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros somos de los que se mantienen firmes en el camino de Dios, firmes sin fluctuar. Gloria al Señor, firme hacia adelante. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, yo quería dejar esto, porque esto Dios puso en estas semanas en mi corazón. Amén. Quería dejar esto con ustedes. Amén. Que hay que mantenerse, que hay que levantarse otra vez. Y que hay que entender que si estamos en el ministerio o en el camino de Dios, este tipo de cosas van a venir. Gloria al Señor. Pastor Edilberto, que el Señor lo bendiga. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Qué poderoso mensaje, pastor, nos está acabando de usted de transmitir. Gloria al Señor, porque todo en esta vida va a tener un precio de alguna forma, de alguna manera, pero todo en esta vida no va a ser fácil, no va a ser sencillo, no va a ser rápido, no va a ser... A mí me da como risa, pastor, cuando uno ve esos anuncios de que hablen inglés en 8 días. O esos anuncios que dice pierda peso mientras usted está dormido. Ya. Entonces el mundo como que nos está llevando en una mentalidad de incluso hasta venden ahora camisas que ya no necesitan ni planchar, pastor. No sé si usted tiene esas camisas. Gloria al Señor, ya viene la comida ya cocinada, ya vienen las camisas planchadas, ya hasta la gente ya pues los mensajes ya andan por internet y realmente estamos entrando en unas generaciones que parece que como que cuando ya nacen están las autopistas, ya están pavimentadas y con señales, pero realmente lo que nos está comentando, lo que está transmitiendo Dios a través del pastor es, gloria a Dios, que vamos a tener que abrir caminos, y cuando abres caminos, cuando va adelante, va a sufrir todas las pedradas, va a sufrir toda la crítica. Alguien dijo de la siguiente manera, pastor, que cuando tú empiezas algo, la gente te va a decir que no puedes, que no vales, que no sirves, que eres inútil, que eres incapaz. Cuando ya lo estás haciendo, lo vas sacando adelante, la gente te va a decir, mira, bueno, ahora entonces hazlo así, o hazlo asá, o mejora esto, mejora aquello. Y cuando ya has triunfado, la gente te va a decir, yo siempre creí en ti. Yo sabía que ibas a lograrlo. Pastor, realmente lo que usted nos está comentando es que en el mundo espiritual hay una resistencia. El mundo espiritual tiene una resistencia. Y en todo aspecto de la vida, si tú quieres estudiar, vas a tener que sufrir una resistencia. ¿Por qué? Contra tu carne, contra tu mente. Somos la mayoría de veces tendencia a tener pereza, a tener mediocridad, a ser conformistas. ¿Y qué más les puedo comentar cuando se nos aparecen personas, como nos acaba de decir Dios a través del pastor, que nos van a hacer la vida imposible? Porque pues si uno lo mira a través de la palabra de Dios, los antagonistas, las personas que están allí como para convertirse en una piedra en el zapato, gloria al Señor. Pero realmente, qué bueno a veces que a veces uno no entiende por qué o para qué, o Dios por qué nos permite este tipo de personas, gloria al Señor. Pero si usted se pone a pensar, pastor, a nosotros que nos gusta el fútbol, ¿qué pasaría en un partido de fútbol si simplemente te dejaran hacer el gol? Sería medio aburrido, sería como medio triste, sería como apagado eso. Pero realmente, pastor, gloria al Señor Jesucristo, usted se pone a pensar que se pone emocionante cuando hay resistencia. Entonces, esa resistencia, Dios lo permite para crear músculo espiritual, para crear firmeza, para crear convicción, para probar nuestra fe, gloria al Señor. Entonces, el Señor tiene maneras de probarnos, pastor. Pastor, hay muchas personas que
están desanimadas, como usted bien nos contó en el testimonio, por causa de las palabras, por causa de las críticas, por causa de los comentarios. Pastor, hay personas que a lo mejor han abandonado la iglesia, han entregado su cargo, gloria al Señor, y entonces ahora se encuentran desanimadas. Entonces, pastor, ¿qué debe de hacer una persona para poder recuperarse de eso, para poder sanar de eso? ¿Qué debería hacer una persona? ¿Qué pasos debería de tomar para decir, entender que realmente siempre van a hablar, siempre va a haber una crítica, pero qué hago yo para ya no quedarme en ese punto muerto, sino otra vez comenzar? ¿Qué debería hacer una persona? Bueno, lo primero que uno debe de hacer es hablar con su pastor. Lo primero. Amén. Lo primero que uno tiene que hacer es hablar con su pastor. Porque yo creo que el pastor es el que le puede dar la dirección, le puede dar una estrategia. Especialmente, pues el pastor conoce el caso de la persona. Lo que sucede muchas de las veces es que la gente abandona y no dice nada a nadie. A veces hay gente, por ejemplo, que se va de la iglesia y simplemente, no, me voy porque hablaron de mí. Pero ¿por qué no hablaste con el pastor? A veces, y yo sé que hay gente que es un pretexto, ¿no? A veces de decir, no, hablaron de mí, me voy, pero a veces realmente querían irse, solamente que buscaban algo. Pero lo primero que uno tiene que hacer es hablar con su pastor. Lo primero. Y el pastor le va a dar dirección. La segunda cosa, yo siempre digo que uno tiene que humillarse en ayuno y en oración. Uno tiene que humillarse porque es la única manera. Usted sabe que cuando uno se humilla, entonces el ego baja. Amén. El ego baja porque a veces uno piensa que no es, bueno, me voy porque no soy digno de que hablen de mí. O sea, la gente me habló, yo no me merezco esto. No, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en. Y a veces nuestro ego nos dice, bueno, es que yo no me merezco esto, yo no me merezco que la gente me haga esto. Entonces, el ego está arriba, necesitamos que eso baje. Y para eso necesitamos entregar nuestra vida en ayuno y en oración. Porque cuando el ego baja, la carne mengua. Amén. Entonces Dios va a crecer en nosotros y vamos a tener otra vez la visión, vamos a tener otra vez el ministerio que Dios nos dio, vamos a tener otra vez esa pasión por lo que antes hacíamos. Entonces, para mí son dos cosas muy importantes. Número uno, uno tiene que hablar con su pastor, con el varón de Dios. Y número dos, uno tiene que buscar menguar su carne para que el Señor pueda crecer en su vida y la visión, el ministerio, la vida espiritual que antes tenía pueda volver otra vez. Amén, pastor. Pues yo, mirándolo, leyendo la palabra de Dios, usted sabe, pastor, que Dios levantó a Nehemías con un propósito. Lo levantó usted lee en el libro de Nehemías, y Nehemías, el Señor lo levantó a este varón con el propósito de reconstruir los muros. Y todos conocemos la historia de que cuando Nehemías, él decide regresar a su tierra, escuchó cómo estaban y comenzó, dice que llegó calladamente y comenzó a observar. Dios puso gracia, el rey le dio recursos, pero a lo que comienza a trabajar, pastor, a lo que comienza a servir, se levantan los enemigos de la fe y comienzan: lo que estás construyendo, acabarán estos débiles judíos, y si subiera una zorra por este muro se acabará. Y bueno, y es lo que usted está diciendo: crítica, trataron de disuadirlo, trataron de persuadirlo, hasta conspiraron contra él, gloria al Señor. Y pastor, dice la Biblia pero Nehemías, ¿qué dice? Ese hombre, cada vez que pasaba eso, Señor, oración. Acuérdate de mí, oh Dios. Vuelve el baldón de su consejo sobre ellos mismos. Señor, mira lo que están haciendo. Mira yo esto, mira lo otro. Entonces, una de las cosas que él estaba haciendo era, gloria al Señor Jesucristo, la oración. Y no se desconcentró, sino seguía. Pastor, otra pregunta que nos podemos hacer aquí es, pastor, ¿y qué hacemos cuando de repente una persona puede decir, hay alguien que siempre es el mismo que está hablando de mí?
siempre y una y otra. Y bueno, yo gracias a Dios ya el Señor me purificó el corazón, me purificó la carne, me purificó la mente, ya hablé con el pastor, ya estoy orando, pero dele y dele. Pastor, bíblicamente, ¿qué debería hacer ya una persona cuando esta otra persona siempre, qué debería hacer ahí? Ah, encontré, no sé dónde, encontré algo que me gustó mucho, que decía que debes de vivir de tal manera que para que la gente hable mal de ti tenga que mentir. Entonces, vive de tal manera que la gente, para hablar mal de ti, tienen que inventar una mentira. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es tener un buen testimonio. Lo mejor, un buen testimonio. Un buen testimonio. Que la gente realmente tenga que inventar cosas de nosotros. Ahora, hay medios, lógicamente, hay medios que tenemos para poder tratar con este tipo de gente, ¿no? Pues si es una organización, si es una iglesia, hay un pastor. Si hay dentro a veces del ministerio de la iglesia hay consejo pastoral. Uno puede llevar a estas personas al consejo pastoral o delante del pastor y decirle, bueno, lo que está diciendo, lo que está hablando, lógicamente pues si uno tiene pruebas, ¿no? Porque también a veces alguien viene y dice, no, tal hermano habló de ti o tal persona habló de ti, pero a veces, quién sabe si fue así. Usted sabe que cuando llega de un sitio a otro ya la cosa va cambiando. Pero por lo menos cuando hay alguien que habla, por ejemplo, de mí, yo me acerco y, hermano, ¿es esto verdad? No sé, lo escuché, no sé si esto es verdad. Y hace poco tuve que hacer eso, ¿no? Y hablar con la persona, pues, frente a frente, ¿no? Y si ve que no tiene esa capacidad de hacerlo, pues acercarse al pastor y vuelvo a decir, hay iglesias que tienen un consejo pastoral para este tipo de cosas y pues usar estos medios, estas herramientas que tenemos, porque eso todavía pues la palabra de Dios nos permite ese tipo de cosas, ¿no? De todas maneras, creo que el testimonio nuestro es la cosa mejor que nosotros tenemos y tenemos que cuidarla y protegerla y usar este tipo de medios que hay en la iglesia para poder mantener pues nuestro testimonio intacto, ¿no? Gloria a Dios. Sí, pastor, qué bueno, qué buen consejo, pastor, usted nos está transmitiendo. Siempre no hay nada mejor que pues tener una vida pues con una conciencia tranquila. Sabemos que Dios nos está viendo, sabemos que Dios nos está observando. Sabemos la palabra de Dios que nos dice en Mateo capítulo 5 que bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo. Entonces somos más bendecidos, gloria al Señor, cuando hablan en contra nuestra o hablan y nos dicen, gloria al Señor. También, pastor, pues simplemente, pues a veces, como usted dice, a veces hay que, esto es como quien dice, la presión, que es parte de lo que es el ministerio, parte de lo que es el servicio. Y si la persona sigue, pues simplemente estar orando, porque sabemos que, pues como usted nos está diciendo, pastor, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus, en ayuno. El pastor decía, ayunemos, oremos, porque son fuerzas que el enemigo, pues muchas veces levanta para opacarnos, desanimarnos, reducirnos, gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Y también, pues, ya en esta opción que nos dice el pastor es, pues, una sana confrontación, es acercarse a la persona. Pues la Biblia dice que si tu hermano tiene algo contra ti, ve y estando ahí con él solos, pues habla con él y trata de reconciliarte. Y bueno, pues, pastor, siempre personas a veces no sé qué sucede, qué ocurre, pero tienen eso en su corazón, serán celos, serán envidias, serán bueno, pero de todo se vale Dios para pulirnos, para empujarnos. ¿Para qué? Para mantenernos así como en la brecha. Como pastores sabemos que siempre hay personas que son un poquito más difíciles de pastorear y esas son las que a veces son las que siempre nos llevan no nos dejan dormir, gloria al Señor, nos hacen madrugar, gloria a Dios, pero nos hacen mantener, como quien dice, en una constante relación con Dios. Pastor, pero ahora vamos a hablar acerca de lo que la persona que sirve
la persona que hace muchas cosas para Dios y recibe estas críticas, recibe esto, ya bueno, le quieren apagar el gozo, el corazón, el amor, el fervor, le quiere llegar el desánimo, pero a veces quedan heridas en el corazón. Entonces, habrán personas que nos están escuchando y de repente, pues como quien dice, perdonaron y todo. Decimos que perdonaron, pero ya no se les ve casi sirviendo, ya se les ve como alejados, ya no quieren compromiso porque saben todo lo que se viene, porque se sienten heridos, se sienten dolidos, porque se sienten lastimados. Entonces, ¿qué debería hacer una persona para poder curar su corazón, sanar su corazón, para que el enemigo no le robe su corona, sino que ella pueda seguir y cumplir con el propósito de Dios en su ministerio? ¿Qué debería hacer una persona para sanar, pastor? Bueno, yo entiendo que el mejor bálsamo para sanar es el Espíritu Santo. Y realmente esa persona debería ser llena, saturada, renovada del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo en nuestra vida nos va a ayudar para poder a borrar toda herida, sanar toda herida. Y en nuestro camino hemos encontrado personas que una vez que sirvieron a Dios por causa de que alguien los hirió o dijo algo de ellos, se desanimaron y aunque perdonaron, no han vuelto a recuperar ese ministerio que Dios les ha dado. Pero todo tiene que ver con que no ha sido devuelto el gozo de la salvación, que es el Espíritu Santo. Entonces, ese es el problema. Cuando el gozo no ha sido devuelto, porque la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, cuando ese gozo no ha sido devuelto, es señal que la herida no ha sido sanada. Quizás ha cicatrizado, sí, pero se ha quedado en eso. Y ahí está molestando cada vez y cada vez. Y por eso yo digo, necesitamos, y pastor, usted y yo sabemos que si no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos saturados del Espíritu Santo frecuentemente, no estamos en ayuno, en oración, ¿cuántas cosas ya no hubieran matado nuestro ministerio? Pero necesitamos cada día ser saturados. Es difícil, yo diría hasta imposible que una persona que está llena del Espíritu Santo pueda regresar atrás, porque está buscando de Dios. Mira, la iglesia primitiva empezaron a morir. Los primeros cuerpos de los cristianos empezaron a contarse como cuerpos de muertos, empezaron a morir. Pero ellos tenían una cosa, que era el poder. El Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos con poder de lo alto. Y sí empezaron a matarlos, a perseguirlos, pero el Espíritu Santo los empujaba y los empujaba y los empujaba. A tal punto que la Biblia dice que por donde iban, pues iban predicando la palabra de Dios. El ministerio no se detuvo, no regresó atrás. Entonces fueron heridos, muertos, pero estaban todavía predicando la palabra de Dios. Entonces para mí eso es importante. El Espíritu Santo es ese bálsamo que nosotros necesitamos, amén, para poder sanar toda herida y que nuestro ministerio prosiga adelante. Sí, Señor, gloria al nombre de Jesús. La palabra de nuestro Dios dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, ungirás mi cabeza con aceite fresco, gloria al Señor. Esa palabra aceite fresco no me está diciendo el aceite de hace un año o el aceite de hace 5 años atrás. Aceite fresco, gloria al Señor. Si no le cambiamos el aceite al coche, se nos funde. Así que necesitamos estar siempre renovándonos en la presencia de Dios. Una de las cosas que muchos cristianos se aquejan es porque entran en un aburrimiento, en un decaimiento, en una pereza, en como que se sienten ya como cansados de la iglesia, cansados de su pastor, cansados, porque de tiempo en tiempo necesitas pegarte una buena llorada en la presencia de Dios, necesitas una buena experiencia con Cristo. ¿Por qué? Porque si no renuevas toda esta relación con Dios, si no renuevas tu forma, tu mente, tu corazón, tu espíritu, entonces te va a hacer todo pesado, se te va a hacer todo cansado, gloria al Señor. Qué bendición, pastor. Por ahí tenemos todos esos salmos donde David habla, guárdame de las
de aquellos que hablan con su lengua, no sé qué, y cuántos salmos hay sobre todo se refiere a las palabras que recibe en su contra. Pero este hombre mantenía en una relación profunda con Dios. Pastor, qué bendición ha sido este programa. Se nos pasó la hora, pero se nos pasó el tiempo volando, pastor. Vamos a tener que tomar otro día para seguir bendiciéndonos, pastor, con este tremendo mensaje. Pero antes de terminar, yo me gustaría, pastor, que tomáramos un momentito y hiciéramos y saludáramos a algunos hermanos, algunas hermanas que se conectan con nosotros, que nos ha dejado el pastor una tremenda palabra. Si usted se acaba de conectar, bueno, aquí quedará grabado, usted lo puede volver a ver, usted lo podrá volver a observar, y reciba esta palabra. No se desanime, no decaiga, que su fe no se vaya a menguar, sino que debemos de ser como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pastor, vamos a saludar a algunos hermanos, algunos amigos que se conectan, que son fieles a estas transmisiones. Que mi Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo virtual desde aquí, desde Monte de Sion, Martorell. Son Karina, Paula, Janet, Keila, Melvin, Anita, Elena, Judith, Yirka, Pablo, Amparito, Daisy, Reina, Ismael, Rita, Irving, Victoria, Antonio, Elma, Margarita, Adela, Guerra, Yarita, María, Ruth, Beatriz, Pedro, Marianita, Fidelia. Y pastor, tenemos unas peticiones de oración para que antes de finalizar podamos hacer una oración. Vamos a orar, pastor, por la iglesia y por los hermanos que se han apartado para que regresen a los caminos de Dios. Y también vamos a hacer una oración antes de terminar, gloria al Señor Jesucristo, antes de terminar esta transmisión, por aquellos, pastor, por aquellos hermanos que, como usted que acaba de decir, están desanimados, están medio decaídos, que ya no quieren comprometerse, para que Dios sane, para que Dios restaure, para que Dios vuelva a levantar, porque el enemigo es el que está tomando provecho de esto. Así que, pastor, diríjanos en esta oración para finalizar esta transmisión. Amado Dios, estamos delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Oramos, Señor Jesús, por todos aquellos que de una o de otra manera, Señor, han regresado atrás, aquellos que han vuelto atrás, Señor, que han dejado tus caminos, que han dejado tu casa, tu iglesia, Señor. Permíteles, dales una nueva oportunidad, Señor, que ellos ahora mismo puedan sentir la necesidad de buscar tu casa, tu rostro, Señor Jesús, buscar ese altar, que puedan humillarse una vez más y puedan recobrar nuevas fuerzas en el nombre del Señor Jesucristo. Inquieta sus espíritus, Señor. Permíteles sentir ese vacío que solamente tu presencia puede llenarlo, para que ellos puedan sentir el deseo de regresar a casa otra vez, oh Dios. Oramos por aquellos, Señor, que han estado involucrados en el ministerio, en liderazgo, Señor, en algún ministerio de la iglesia, en algún departamento, en alguna sociedad de la iglesia, que han regresado atrás, Señor, que aunque están en la iglesia no quieren saber nada de servir. Señor, permíteles, oh Dios, sentir ese deseo, esa pasión, que ellos puedan entender, Señor, que tú los has levantado por algo, Señor, que tú los has llevado a ese lugar, a esa casa, a esa iglesia por algo, Señor. Fortalece sus vidas, anima sus vidas una vez más, oh Dios. Aleluya, una vez más que puedan levantar, retomar ese ministerio glorioso que tú les has dado. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Y te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo, pastor. Bien, pastor Joel Cortés, desde pastor de la iglesia Vida Nueva en Palma de Mallorca. Gloria al Señor. Gracias, pastor, por su tiempo. Gracias por bendecirnos con ese consejo que nos ha transmitido en esta tarde. Gloria al Señor Jesucristo. Así que vamos a quedar despedidos, pero no antes, pero queremos recordarle a todos los hermanos de la iglesia Monte de Sion que mañana tenemos el servicio a las 7 de la tarde, mañana sábado a las 7 de la tarde, no se lo vaya a perder. El domingo tenemos a las 9 de la mañana la primera reunión, a las 10 el primer culto, a las
a 12 del mediodía el siguiente servicio. Y vamos, hermanos, porque cada día que pasa, por la gracia y la misericordia de Dios, es un día que estamos más cerca de vernos con nuestro Salvador. Así que, pastor, desde la Iglesia Monte de Sion, un fuerte abrazo. Le saludamos, le apreciamos, le queremos muchísimo. Que Dios me lo bendiga grandemente. Sigan avivando allá esas islas Baleares. Que el Señor les dé una gran cosecha de almas para la gloria y la honra de su nombre. Y a todos los hermanos, muchas bendiciones. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén. Dios me le bendiga, pastor. Dios les bendiga, hermanos.